esto es lo que obtendríamos después de haber escaneado en campo, ¿sí? Estas son 3, 4, 5 escenas, creo. Y lo primero que le quería mostrarles es cómo hacer para volver a registrar escenas acá. Después de pasar, o primero, o porque no se hizo en campo de la mejor forma, o porque no lo hayan hecho en campo, porque simplemente escanearon sin registrar con la tablet y demás, que cuando vengan acá a Recap tengan que registrar. Esto, yo acá, el procedimiento no se los puedo mostrar de cómo importar, es muy sencillo, ya lo vamos a ver cuando tengan todo, pero en ese procedimiento también se puede hacer esto mismo que yo voy a hacer, que es una vez que tengo abierto el software, acá en el menú de inicio, está este botón que dice registración. Yo lo abro. Fíjense que acá aparece este icono de vuelta, tiene un 1, ¿sí? Eso indica el grupo de registración. Cada escena, que son cada uno de estos estaciones que hicimos para escanear, se juntan entre sí y conforman un grupo. En la tablet, cuando ustedes trabajan con Recap, cada grupo es cada una de las partes, una de las capas que se pueden generar en la tablet. Entonces lo que va a hacer es unirlas entre sí y que queden unidas todas esas escenas. Pero si nosotros por alguna razón quisiéramos armar grupos por separado, las hacemos en distintas capas de la tablet. Lo mismo podemos hacer acá. Yo ahora las tengo todas en un mismo grupo. Sin embargo, las voy a desarmar para poder volver a verlo con ustedes. Bueno, de hecho, yo lo que había hecho era armar dos grupos. Si se fijan, acá tengo 3 escenas por un lado, 2 por el otro, y otra que quedó huérfana, que es esta de por acá, que no está registrada. Voy a deshacer todo. Bien. Entonces, fíjense, acá a la izquierda tengo este primer escaneo, es el número 1, y me muestra la imagen 360 de esa estación. Y acá tengo el segundo, ¿sí? Me doy cuenta por el último número que tiene ahí, son correlativos, que es el que le sigue. Más o menos este escaneo de la derecha está hecho por acá, donde estoy marcando acá en la pantalla en la parte izquierda. Entonces hay solape. Esto, fíjense que acá dice que está buscando la relación, la coincidencia entre uno y otro. No sé por qué está tardando. La A y la puede calcular automático, y es lo mismo que hace la tablet en campo, como vimos, para relacionar una con la otra. Lo que yo voy a hacer ahora es hacerlo a mano, para que lo vean también. Entonces, la forma de hacerlo a mano, o semi a mano en realidad, son 3. Una es eligiendo 3 detalles en la foto. Entonces, por ejemplo, yo viendo esto, podría elegir, por ejemplo, este detalle acá, o sea, esta esquina del contenedor amarillo. No hace falta que sea exactamente el mismo punto, simplemente lo que estamos haciendo es orientando al software, decirle esto es lo mismo que esto, estamos en el mismo lugar. Otra cosa que podría agarrar es, por ejemplo, esta esquina. Y lo importante es que los puntos estén más o menos bien distribuidos. Entonces, yo no podría tomar, por ejemplo, este punto de acá, otro por acá y otro cerquita. Tienen que estar espacialmente distribuidos para que la relación se pueda hacer lo mejor posible. Entonces, si elegí este por acá, que en esta escena están así, y bueno, quizás me conviene elegir algo por acá atrás. Entonces, podría venir a esta brida y decir, bueno, esto de acá es esto de acá. Y ven que acá ya me dice, bueno, encontramos una relación. Y en esta previsualización, lo que podemos ver es, en anaranjado,
lo que había y en celeste lo que se agrega. En este caso, como son dos escenas nada más las que tenemos, es una y otra, ¿no? Obviamente. Entonces yo acá toco en Merge Scans para que los unifique. Hecho eso, acá lo está calculando. Fíjense que, bueno, acá me muestra 3 parámetros, ¿sí? De qué tan bien cree que está hecho esto. Uno es el solape, es la cantidad de puntos que hay de solape entre uno y otro. Otro es la cantidad de puntos que están por debajo de los 6 milímetros. Eso depende de la distancia que hay entre cada punto, digamos, a la escena. Y este balance es qué tan bien están registradas, según el software, una escena con la otra, o un grupo con la nueva escena. Yo, además de ver esto, puedo tocar acá, ven que dice Review. Si toco ahí, me abre esta ventana en la que veo las dos escenas en este caso, o el grupo con la escena nueva, para ver si está bien registrado o no. O sea, si veo desfases, si veo que las cosas no coinciden, entonces la rechazo, es como un control de calidad. Si me parece que está más o menos bien hecho, lo apruebo y ya esa escena pasa a estar en el grupo, en el mismo grupo que la anterior. Y ven cómo pasó acá a la izquierda. Entonces ya tenemos un grupo conformado con esas dos escenas, la 1 y la 2. Y le voy a seguir agregando las siguientes. La otra forma de hacerlo, que es la que yo les sugerí, vieron que les dije que había dos más. Una es con las esferas, por ahí si vieron alguna vez algún video de escáner láser, sobre todo más viejos, hay como unas esferas blancas que se colocan en las escenas, que los software de este tipo las autorreconocen. Entonces pueden con esas solas esferas relacionar escenas una con las otras. Este también está preparado, si ustedes quisieran podrían tener esas esferas, pero la verdad a mí me parece que no son muy útiles, hay que andarlas cargando por todos lados, y se pueden reemplazar muy fácilmente con esta otra opción, que son marcas. Si ustedes en esta escena y en esta escena tuvieran marcas que tienen que ser de este formato, blanco y negro, así cruzado con cuadrados, entonces directamente ustedes podrían acercar el mouse a alguna de esas marcas y lo va a autorreconocer. Y entonces simplemente lo que tienen que buscar es las 3 marcas que coinciden, que pueden tener numeración, obviamente, además de la ubicación que se va a ver en la foto, para que se relacionen una con las otras. Y adicionalmente a eso, cada marca puede tener coordenadas. Entonces, si ustedes ya las tienen marcadas, y ya tienen coordenadas de esas marcas, ya directamente están relacionando una escena con la otra y dándole coordenadas al conjunto. ¿Hasta acá estamos bien? Bien, voy a seguir. Okay, está claro. Marcando acá. Bien, este da un mejor, mejores índices, digamos. El solape, para hacer el lugar donde estábamos, que es un lugar muy abierto y demás, arriba de 20% ya nos marca en verde, entonces podríamos decir que es bueno. Mejoramos en la cantidad de puntos por debajo de los 6 milímetros porque está por arriba de 90, ahí es donde nos marca verde. Y el balance, bueno, sigue siendo un poco pobre, digamos. Lo podemos volver a revisar tocando acá, pero pareciera que todo va andando ¿Me bien. repetís lo que era el balance? Es qué tan bien están relacionadas una con la otra según lo que calcula el software. Podría ser como los desvíos, digamos, de las geometrías que va reconociendo. Bueno, la voy a probar esta y va a pasar también a la siguiente, va a pasar al grupo y se va a registrar. Entonces acá nos va a mostrar la siguiente. Acá también ya está reconociendo uno automáticamente.
La miro, en principio pareciera que está bien, pero ya que estamos, la puedo ayudar también manualmente. Insisto, esto es simplemente una ayuda, es para orientar el software, no es que toma exactamente el detalle o el punto donde nosotros marcamos. Entonces yo, por ejemplo, podría hacer esto, tocar acá y tocar acá, que sé que es más o menos el mismo lugar. Podría usar esta esquina de acá, que es esa misma. Y, por ejemplo, podría usar algo por este lado, quizás. A ver si tengo algún punto por acá, aunque está muy lejos. Bien. Esta escena también tiene buenos parámetros. También en esta revisión pareciera que todo coincide. La pruebo. Y yo lo que opté por hacer acá es, en vez de unir esta escena número 7 a la 5, porque la verdad creo que acá nos apresuramos un poco y deberíamos haber hecho una escena más. Fíjense que esta escena de la izquierda está como por ahí y esta segunda está como por allá. Y la verdad que el solape no es muy bueno. Entonces yo lo que hice fue unir estas dos primero. ¿Cómo hago eso? Vengo acá y genero un nuevo grupo con la escena 7. Sí, fíjense, ahora generó este grupo 4. Bueno, se llamaría 2. Pasa que yo en este trabajo ya estuve haciendo distintos grupos. Entonces, sobre la escena 7, voy a montar una escena que todavía no tiene grupo, que es esta de acá, la 9, y las voy a registrar entre sí. De vuelta, si tuviera marcas, elijo las marcas, acá voy a elegir detalles que tengo de las marcas. Por ejemplo, este dado de acá. Por ejemplo, podría usar esta base de acá. Y podría elegir esta esquina de acá. Bien, de vuelta, por acá puedo ver, las líneas coinciden entre el anaranjado y el azul, eso en principio es bueno. Las voy a unir. Bueno, ven, el balance entre estas dos escenas no es muy bueno. Eso tiene que ver con dos cosas. Los voy a probar. Y ahora lo vamos a ver. Uno es que la distancia esta por ahí podría haber sido un poco más baja. Ven, esta es la relación entre las dos escenas que acabamos de hacer. Esta es todas las máquinas, la verdad no sé bien qué era, si el compresor o qué. Este es el pasillo por el que estábamos haciendo este escaneo. Y estas dos, si bien no están tan lejos, para el nivel de detalle que hay acá, quizás sí quedaron muy lejos. Fíjense que en toda esta parte de acá no hay absolutamente nada que podamos usar para registrar las dos escenas. Y de lo que hay acá, en esta escena, toda esta parte de acá quedó demasiado tapado, y para esta escena, todo lo que hay de este lado quedó demasiado tapado también. Entonces, probablemente la registración entre estas dos escenas podría ser mucho mejor si las hubiésemos juntado. Algo parecido nos va a pasar entre estos dos grupos. El de todas las escenas que por este pasillo veníamos haciendo, que son estas 4, y estas 2. Ahora lo voy a hacer, pero básicamente estas dos escenas quedan como por acá,
y entonces de vuelta, esta escena de acá tiene demasiado poco detalle en comparación, en relación a este, entonces esa unión también va a quedar débil. De hecho, bueno, ahora lo vamos a ver, de hecho se los mostré en algún momento, hay por acá algunos detalles que nos hacen notar que efectivamente hay algún problema entre la registración de estos dos grupos. Lo vamos a hacer para que quede, pero bueno, eso es algo que hay que prestarle atención. ¿Sí? Entonces tengo el grupo 4 y el grupo 2 y elijo las dos escenas con las que voy a registrar, las 7 y las 5. De vuelta elijo 3 detalles. Vamos a decir, para eso. ¿Más cantidad de puntos es sinónimo de mejor unión o hay un límite o hay un punto de inflexión donde puede llegar a perjudicar la cantidad de puntos? ¿Qué puntos decís? Estos puntos de unión entre imágenes. ¿Los que yo estoy eligiendo? Los que yo estoy eligiendo son solamente 3, no te permite hacer más. Si quisieran tener más, No deberían usar tarjetas. está bien, ok. Bien, voy a poner uno más. No me quedó claro eso. Bien, entonces fíjense que ahora tenemos en un solo grupo, este grupo 4, todos los escaneos. ¿Sí? Y ya nos quedó en una sola nube de puntos todo lo que escaneamos. Acá tenemos el reporte de los escaneos, ¿sí? Esto se puede exportar, después se los muestro, es un TXT que tiene estos parámetros. Y una vez que ustedes tienen toda la escena, todo el grupo, digamos, registrado, ustedes pueden ir paseando de escena por escena y pueden agregar puntos para la georreferenciación. Entonces, por ejemplo, si, no sé, acá hubiesen tenido una marca de GPS, ustedes pueden venir, tocar acá y darle coordenadas. Vamos a borrar. Guido, esa mancha negra que se ve en la penúltima escena, ¿qué es? ¿Cuál mancha negra? En la penúltima creo que es. ¿Esto decís acá? Sí. Viste que cuando miras hacia la última escena hay todos. No, esa no. No. No, no, no. Perfecto. ¿Será cuál es? Esa, ajá. Esa Acá es que mancha. faltó bajar una imagen. Si nos conectáramos al equipo y lo volviéramos a sincronizar esta escena, esto se corrige. Ok. Bueno, acá también, si tuviéramos una marca, por ejemplo con GPS, podríamos tocar acá y darle coordenadas. Podría ser una forma, cerca de las escenas, tener una cruz ahí en el piso marcada para darle coordenadas. Pero no podría ser una forma para relacionar una escena con la otra. Para relacionar una escena con la otra, yo lo que les sugiero es trabajar con las marcas. Vale. Está bien. ¿Me repetís cómo? Imaginémonos que ahí tenemos una señal en el piso y cómo le agregamos coordenadas. Acá, una vez que tenemos todas las escenas relacionadas, o sea, cuando ya estoy en el grupo final, esta opción, que antes me permitía registrar una escena con escena marcando 3 puntos, me permite agregar puntos. Entonces yo, por ejemplo, no sé, esta piedra acá es mi marca, toco ahí, y a este punto lo toco de vuelta, perdón, ahí, y le puedo poner las coordenadas X y Z.
Si yo le pongo las coordenadas, bueno, las coordenadas, por ejemplo, en este caso nosotros podríamos ponerle un RTK, está vinculado a la red geodésica, porque nos piden los clientes, identificamos, le damos las coordenadas, que son coordenadas planas, POSGAR o 2007, ponele, yo se los pongo ahí, los cargo, esas coordenadas, y después cuando hago el procesamiento final, todo el relevamiento se ajusta a esas coordenadas, o en el momento eso pasa. Lo que estás logrando acá es llevar todo este modelo, toda esta 9 puntos, a que se ajuste lo mejor posible a esos puntos que pusiste. No se va a ajustar la 9 puntos a los puntos que pusiste, sino que va a tratar de orientarlo y moverlo para que el ajuste sea el mejor posible a esos puntos. De hecho, si los pones, te va a dar unos desvíos, digamos. Pero el 9 puntos no se va a modificar. La 9 puntos va a mantenerse de la misma forma según el escaneo entre una escena y la otra, o sea, entre la relación entre una escena y la otra, que es una relación geométrica que calcula. Claro, pero esa la relación la entiendo, pero entonces nos convendría poner, además de las señales estas de color negro y blanco, cuando ponemos el ajuste para georreferenciarlo esto a una red, en realidad tendríamos que solamente, para una escena como con solamente ponerle 4 puntos, ya es para ubicar y orientar, sería. Sí, quizás lo que pueden hacer, se me ocurre, es que al lado de cada escena hacer una cruz y ponerle un número, ¿sí? Que va a ser las coordenadas de ese punto. Entonces, porque estos puntos no hace falta que estén 4 en la misma escena. Puedes tener uno acá en esta escena, puedes tener otro en la otra escena, y entonces le vas a dar coordenadas. También podrían elegir solamente ponerlo en las escenas que están, no sé, en los bordes o en lugares específicos. Entonces, con 4 puntos, ya ustedes ya hubiesen referenciado. Guido, y otra consulta. ¿Y dónde seleccionas el sistema de coordenadas acá? No, esto es un sistema de coordenadas X y Z, no son coordenadas geodésicas. Es un sistema cartesiano. Entonces, ustedes van a apoyar esto sobre un sistema de coordenadas planas que midan con GPS. O sea que en realidad nosotros con el solo hecho de ponerle los 2 millones, los 5 millones y Z, ya le ponemos ahí, eso se acomodaría, intentaría acomodarse todo el sistema a eso, pero no tenemos que definir ningún sistema de coordenadas, solamente cargarle los valores. Claro, es un sistema de coordenadas cartesiano que ustedes lo van a asimilar al sistema de coordenadas plano que van a usar de su proyección. Pero por eso es lo que estás diciendo. Solamente lo único que vamos a poder hacer nosotros es las coordenadas del GPS, las montamos ahí sin definirle nada, sin definirle ningún sistema, pero solamente le ponemos el valor de la coordenada ahí y esto el programa lo trataría de resolver solo. A ver si me explico. El programa trabaja y el escaneo está en coordenadas cartesianas, ¿sí? En 3 ejes, X y Z, ortogonales, de acuerdo a, por ejemplo, en este caso, si nuestra escena fue esta la primera, las coordenadas, no recuerdo bien si son las coordenadas del centro del equipo o las coordenadas del primer punto que toma, ¿sí? Una de las dos opciones, van a ser las coordenadas 0, 0, 0. ¿Sí? Y a partir de ahí... Coordenadas locales. Sí, son coordenadas locales, no trabajan con coordenadas globales. La única forma que ustedes tienen de llevar esto a coordenadas globales es decir, bueno, a ver, acá yo tengo un punto de coordenadas que va a tener unas coordenadas planas, ¿sí? Son las que ustedes miden con la proyección Gauss-Kruger del GPS, son coordenadas planas. Entonces, acá vos decís, bueno, no sé, tengo 2.593.725 en tanto en norte y tanto en cota, ¿sí? Claro, ahora entiendo. Sí, ahora entiendo. Venís al otro y le das otras coordenadas, y así. Si tenés más de 3, ya vas a empezar a hacer un ajuste, ¿no? No van a ser exactamente la misma precisión con la que mediste con el escáner y todo el
el procesamiento de los datos que hiciste, que lo que me diste con el GPS y con el error de la proyección y demás. Obviamente no van a coincidir, va a ajustar la nube de puntos que va a formar como un bloque, ¿sí? Que es indeformable, la va a ajustar a esos 4, 5, 3 puntos que pusiste vos, que tienen unas determinadas coordenadas Gauss-Kruger. Ok, y me queda claro. Y si yo tengo, en este caso, nosotros le pusimos coordenadas, le vamos a poner coordenadas POSGA, bueno, 2 millones, 5 millones. ¿Qué pasaría si nosotros le ponemos, por ejemplo, no sé, coordenadas UTM? ¿Las reconoce como tal o hay algún tipo de... O sea, ¿las reconoce igual? Acá en el programa, ahora se los muestro. Sí, ustedes pueden poner cualquier tipo de coordenadas. UTM son coordenadas planas también. O sea, pero, Sí, digo, pero digamos en grados, minutos y segundos, ponele. Claro, entonces no son UTM, son latitud y longitud. No, latitud y longitud. geográfica. Latitud y longitud no le pueden poner a los puntos. Esto, o sea, no es un sistema geodésico, es un sistema cartesiano. Ah, está bien, ahora entiendo. Listo, me queda claro. Está bien, está bien. Ahora, cuando vayamos al proyecto, les voy a mostrar una opción que tiene, que la verdad nunca investigué demasiado, pero entiendo que no hace exactamente lo que ustedes esperarían que haga, sino que hace otra cosa parecida. Bueno, hasta acá estamos, ¿sí? Entonces registramos todas las escenas, le dimos coordenadas, marcando puntos y cargándoselas. Si no recuerdo mal, por acá... Bueno, las coordenadas de los puntos ustedes las podrían cargar, no haría falta que lo hagan a mano. Eso creo que acá uno puede importar un archivo de coordenadas y entonces directamente después seleccionarlas cuando uno va acá a elegir el punto. Otra cosa que es interesante que sepan es que acá nosotros estamos viendo esta escena, la imagen que tomó, con los colores RGB que levantó la cámara. Pero también podemos ver la imagen, venga acá dice intensidad, por la intensidad de la nube de puntos, ¿sí? del LIDAR. Entonces, fíjense que el cielo ya no aparece, es negro porque el cielo no tiene ningún punto, entonces no hubo ningún reflejo, no hay ninguna intensidad. Fíjense cómo en los reflectantes de los mamelucos aparece mucho más blanco. Las cosas que están cerca y que eran de color claro también aparecen mucho más claro. Pero, por ejemplo, acá donde era todo negro, la intensidad también es mucho más baja. Esto les puede llegar a ayudar cuando están en una situación comprometida en la que tienen pocos puntos y el RGB, ustedes no les indica si hay información o no ahí, ¿sí? Por ejemplo, acá, si yo quisiera tomar un punto por acá, es probable que la densidad sea mucho menor que si quiero tomar un punto por acá. ¿Sí? Que esto tiene mucha mayor reflexión, tengo todos los puntos. Si se fijan, va a ser medio difícil que aprecien ustedes así por la pantalla, pero fíjense que yo arrastro y en algunos lugares se traba, es porque esos lugares por donde estoy pasando, ven que ahí se nota, Sí. no hay puntos, ¿sí? Entonces, ¿por qué es eso? Porque, bueno, es un lugar medio difícil de acceder desde el lugar donde estaba el escáner, esto es muy negro y demás. Entonces, si yo lo veo en intensidad, no sé si con el brillo de la pantalla lo llegan a ver, pero acá está un poco más gris. Fíjense que yo acá tengo puntos. Un hueco. En esta parte que está negra, fíjense que le cuesta encontrar puntos, no hay directamente. Entonces, en algunos lugares comprometidos quizás les conviene cambiar a la intensidad en vez del RGB para poder elegir el punto que quieren usar, tanto para darle coordenadas como para registrar dos escenas entre sí. Perfecto. Bien. Voy a tocar acá, Launch Project, para que me lleve directamente al proyecto. Bien, y acá tengo toda la nube de puntos. Fíjense que esto que les decía antes, evidentemente acá hay algún problema entre estas dos escenas, esto lo habíamos visto. Fíjense que acá este caño es claro que no está bien definido, y también se nota acá en la baranda
como que hay un desfase que no está pudiendo resolver entre esta parte de acá y esta parte de acá, y el caño es claramente el problema entre esta parte de acá y esta parte de acá. Entonces, ¿cómo se solucionaba esto? Si no nos dábamos cuenta en campo, como nos pasó, sería volver y agregar alguna escena por acá y quizás alguna escena por acá. Entonces, eso va a hacer que sea mucho más robusta esta relación. Fíjense cómo acá funcionó Claro, todo. Sí. no, que estamos viendo que más o menos escenas son cada 3 o 4 metros como máximo. Depende un poco, depende del lugar donde estés. En un lugar así, donde tenés bastantes detalles, podríamos ver a ver cuál es la distancia esta. Perdón. Entre estas dos escenas hay 8 metros, por ejemplo. Entre estas hay 5 metros. Entre esta hay 5 y pico. En cambio, entre esta y esta tenemos 10 metros, pero además están justo en una esquina. Entonces acá no elegimos bien esta relación. Y entre estas dos también tenemos unos 8 metros y también justo en una esquina. Si hubiéramos tenido esta esquina, pero acá hubiésemos tenido detalle, entonces probablemente esto no hubiera pasado, no hubiese sido un problema. Pero fíjense como justo acá tenemos la esquina y acá no tenemos nada, y acá lo mismo, acá tenemos la esquina y acá no tenemos nada. Entonces, como la relación se hace de nube a nube, esto nos complica las cosas. ¿Cómo también se podría mejorar, además de agregar una escena, con las marcas? Si yo tengo las marcas de esto y de esto que relacionan partes de acá de la escena, entonces eso lo puede mejorar un poco. Igualmente, en última instancia, siempre lo que manda es la geometría de la nube de puntos, porque con eso puede hacer el cálculo completo. Entonces, igual, de todas formas, lo ideal hubiese sido, en vez de poner acá una sola escena, poner dos, una acá y otra acá. Y eso hubiese mejorado mucho las cosas. Sí. ¿Hay manera de mejorar, más allá de todas estas cosas que dijiste, el no, digamos, ya cuando nos encontramos con ese problema, no hay nada dentro de gabinete que podamos hacer para intentar mejorar, o ya ahí nos encontramos con el límite que tenemos que volver al campo para relevar unas escenas más? Ustedes pueden volver a intentar registrar las escenas, como hicimos recién. Yo ya intenté varias veces con esto y evidentemente acá lo que nos falta es información. Entonces, hace falta una escena más. Pero este proceso de re-registración, como el que hice yo recién, lo pueden hacer en cualquier momento. Vienen acá y vienen a la herramienta de registración y vuelven a registrar hasta que encuentren que encaja bien. ¿Tiene forma de mover las nubes de puntos individualmente? Supongo que tendría que ser en otro programa. Cada 9 puntos de cada escena como para hacerlo a mano. Claro, así como trasladarlas, ¿me entiendes? Sí, no se puede y la verdad es bastante complicado igual hacerlo. Son millones de puntos, entonces uno puede estar intentando arreglar por un lado y por el otro se te va a descongelar. Entonces, lo verdadero que hay que hacer es ser prolijos a la hora de hacer el levantamiento, ¿sí? Y si hiciera falta, agregar escenas donde falta. Si lo que ustedes van a registrar son siempre cosas como esta, yo lo que les sugiero, además de usar las marcas, es que tengan en cuenta esto, que no les pasen estas cosas así. ¿Por qué? Porque en esta zona no hay detalle, entonces un escaneo acá con un escaneo acá nunca van a terminar de pegar del todo. Claro. Entonces lo que tienen que ver es que las cosas que tienen más próxima en las dos escenas tengan un buen nivel de solape. Fíjense que acá nosotros tenemos detalles sobre esta parte, que es lo que vemos de este lado,
y de este lado tenemos detalles sobre esta parte. Nuestro nivel de solap entre esta escena y esta es bajísimo, es esta zona de acá y lo que pueda tomar de todos estos lados. Que en comparación a la cantidad de puntos que tiene, es muy poco, porque fíjense que tiene un montón de pisos, que es imposible registrarlo uno con el otro, puede ser irregular, y estas cosas en la esfera, digamos, son puntuales, no son una gran cantidad de información. Y además le agregamos la dificultad de que es simétrico, es un caño, no tiene detalles muy notorios que nos permitan definir la relación de una escena con la otra, indudablemente. Vale. Pero fíjense cómo acá esto funcionó sin problemas. Acá lo que nos limitó no fue la distancia, digamos, ¿sí? Como acá que teníamos esto y la falta de detalle, sino que acá teníamos demasiado detalle. Entonces estaba todo muy junto, entonces teníamos que ir por escenas también pegadas, porque si no, si nos venimos de acá a acá, todo lo que está en el medio no lo vamos a poder registrar bien. Claro. ¿Sí? Ok. Bien. Bueno, una de las cosas que pueden hacer acá en Recap, como ya vieron, es medir. Yo no me acuerdo si a ustedes les llegué a mostrar un par de videos que hice con la escena de ustedes, con este 9 puntos de ustedes. Creo que se lo mostré a Pedro. Pero también ustedes lo que pueden hacer sobre esta 9 puntos es, por ejemplo, fíjense que acá, entre las opciones de distancia, cuando yo toco, tengo esta que se llama a mano alzada, digamos, que es la que hice recién. También tienen esta que partes de una superficie. Entonces, si yo toco acá, por ejemplo, acá la superficie que define el escalón, me la reconoce. Y yo podría, por ejemplo, medir, no sé, la alzada, perdón, de este escalón. ¿Sí? 21 centímetros. Como también podría trabajar ortogonalmente, entonces elegir los ejes sobre los que está montado esta 9 puntos y, por ejemplo, en Z, medir alguna altura. Sí, hasta acá. Entonces, del piso al parral resulta que hay 2,71. Pero además, una herramienta que creo que les va a resultar de interés, perdón, es que acá en distancia tengo esto que se llama pipe snap, o sea, como un salto al caño. Entonces, si yo toco ahí y me acerco a una geometría que es un caño, como por ejemplo esta de acá, fíjense, no sé si se llega a ver, ahí ahora sí creo, ven que reconoce esa geometría con un arco verde. Entonces, si yo toco ahí, ya me la marca, ¿cómo es? Me ata mi medición a esa geometría. Tocando. No, pero no te dice ese diámetro, no te dice. Sí, ahora te lo muestro. Si tocan Alt, pueden decidir que esa medida que vayan ustedes a hacer sea desde el lomo, o en este caso la parte de abajo del caño, o desde el centro. Ven que ahí toma el centro. Entonces, por ejemplo, desde el centro hasta el piso en Z, tenemos 2,70 metros. Una vez que ya está puesta la cota, si yo me acerco acá, fíjense que ahí me dice que el diámetro es de 9 centímetros, 0,09 metros. E incluso ven que muestra ahí el caño en verde con la 9 puntos en amarillo, cómo está ajustada, y les da ahí unos parámetros de desviación de que también cree que está ajustado esa medida a la 9 puntos. Ok. ¿Sí? ¿Eso lo hiciste con el mouse derecho? ¿Cómo? O sea, esa opción se te despliega solamente con tocar el lugar. Claro, yo acerco el mouse ahí, fíjense que ya aparece.
si usé esta herramienta, ¿no? Distancia PipeSnap, la reconoce, tomo una medida, está hecha, y ahí está el otro. Está bien, perfecto. Bien. Otra cosa que pueden hacer acá en Recap, que me parece que es importante hacerlo, y que acá es bastante fácil, es limpiar un poco la nube de puntos. Fíjense cómo acá se nota que hay una persona. ¿Lo ven? Sí, sí. Bien. ¿Cómo hago para limpiar eso y que no se vaya, cuando yo exporte la nube de puntos, esté eso todavía ahí? Bueno, con esta herramienta de selección, ¿sí? Window, puedo seleccionar ahí y fíjense que estoy encerrando a esa persona que está ahí. Y después, cuando yo tengo algo seleccionado, me aparecen estas herramientas de clip, o sea, como de aislar. Entonces me permite mantener lo que tengo adentro o lo que tengo afuera. Yo voy a mantener lo que tengo adentro, perdón, esa vez. Clip es recortar. Me permite recortar lo que tengo adentro y lo que tengo afuera. Voy a recortar lo que tengo afuera de la selección. Entonces me aísla esto. Y una vez que lo tengo, es fácil ubicarse para hacer una selección, que podría ser en vez de ahora de window, puede ser de fence, o sea que va a ser un polígono. Ahí está, tengo seleccionada la persona, es solamente la persona, el piso no, y lo borro. Ahí, perdón, quería. Ahí está, no está más la persona. Sí, como editar las nubes de puntos con P4. Sí. Exactamente, es parecido. Además de esa herramienta que tienen para aislar y borrar, también tienen la posibilidad de seleccionar por plano. Entonces, esto les puede ser útil, por ejemplo, para seleccionar todo el piso o buena parte del piso. Acá, como es muy regular, no es un plano, pero se asemeja bastante. Entonces, yo, por ejemplo, si quiero seleccionar todo el piso, podría, por ejemplo, usar esa herramienta de plano, tocar un punto por acá, otro por acá, otro por acá, y ven que ahí seleccionó el piso. Yo puedo agrandar la profundidad que quiero que use para seleccionar ese piso. Ven cómo se expande el área, o recortarla, entonces va a seleccionar menos espacio. Vamos a darle más para que seleccione la mayor parte. Y yo con esta selección lo que puedo hacer, además de, por ejemplo, recortarla y que no me la muestre en la visualización actual para poder trabajar más cómodo, es acá en las capas puedo generar. Ya tengo una de piso. Puedo generar una nueva, ¿sí? Una capa nueva, es decir, piso 2, voy a poner otro color. Perdón. Vamos de vuelta. Una vez que lo tengo seleccionado, ven que acá tengo la versión, la herramienta de regiones. Entonces puedo generar una nueva región acá, quitar las regiones que tiene, o de todas las regiones que tengo definidas, seleccionar una. Entonces ahí está todo en piso 2. Borro la selección y acá en piso 2 podría apagarlo. Entonces me saco información de encima para poder trabajar más cómodo. Y así puede ir siguiendo seleccionando piso y agregando la piso, sí. Exactamente. Incluso yo podría hacer seleccionar piso, por ejemplo, o decir que todo esto de acá no me sirve, es ruido,
Entonces, lo selecciono y hago una nueva región, que es ruido. Ya está, y la apago. Genial. Y otra herramienta que es útil es la caja de limitación, digamos, de delimitación de la 9 puntos, entonces yo la puedo achicar y todo lo que está por fuera de eso, no verlo. Esto es principalmente útil para, por ejemplo, hacer esto, hacer un corte en planta. Entonces, puedo ver los alambrados, las bases de los parrales, etc. Y además esto también debe ser útil, me imagino yo, por ejemplo, cuando vos estás escaneando en 1, 2 o 3 pisos de un edificio, digamos, cuando vos lo haces en los 3 pisos, vos eso, digamos, le apagás el primer piso, el segundo piso y te queda, no sé, la planta baja. Bien, sí. Quizás no sería el ejemplo exacto los pisos, porque en ese caso mi recomendación es que trabajen con grupos por piso, en los que ustedes después van a poder identificar, además de que le pueden dar coordenadas, después ustedes pueden identificar columnas y demás y unir esas cosas en otro programa. Acá no sería lo ideal poner todo junto. Yo de hecho hice eso, por ejemplo, con el escaneo del ejemplo ese que les comenté de Seiza, y la verdad que se vuelve un bodoque enorme. En ese caso, si tuvieran así, sí podrían ir seccionando para ir viendo un piso, otro, seleccionarlos y ponerlos en regiones distintas. Pero lo ideal en ese caso es tener capas distintas o trabajos distintos por cada piso. Pero sí, puede funcionar para eso, puede funcionar si ustedes están en un edificio, seccionar y ver nada más una lonja y fijarse bien por dónde pasan las paredes. Entonces ven ahí si tienen desviaciones en las paredes, si hay cosas que les faltan y demás. Entonces es una herramienta útil para ese tipo de casos. O para quitar el techo, por ejemplo, y ver bien adentro qué es lo que tiene. Voy a prender todo de vuelta. Bien. En este caso, en este ejemplo no pusimos, pero si nosotros hubiésemos tenido alguna etiqueta que hayamos puesto con la tablet, sacado una foto y marcado una nota, en estos lugares, o sea, en esta visualización la veríamos. También, si no me equivoco, se puede agregar alguna. Sí, ven que acá en estas opciones tienen, por ejemplo, la opción de notas, además de la de cota. Entonces, ustedes podrían, por ejemplo, acá ver esto, alguien está viendo esto y dice, bueno, esta válvula es tanto, la quieren identificar, entonces acá le ponen válvula X, le pueden poner alguna descripción, incluso agregar una imagen, ¿sí? No sé, una imagen de un catálogo que ustedes tengan, lo que fueren, la podrían agregar y eso ya les queda rotulado de esa forma. Entonces, quien está viendo la 9 puntos o quien está viendo el proyecto acá en Rica puede ver esa anotación que la persona hizo sobre esto. Ok. O incluso si le sacaron una foto con el celular, lo que fuera, la pueden agregar ahí. Recuerdan que una de esas la hicimos en campo, que habíamos sacado, marcado en una de las escenas, le habíamos sacado una foto con la tablet y la habíamos agregado. Bien, en esta escena, como ven, yo estoy viendo la imagen, pero desde esta misma posición yo puedo tocar acá 3D View y pasar a la 9 puntos. Y tanto acá como acá, fíjense que las cotas están y yo las puedo también marcar acá las cotas. Fíjense, cuando yo le hago una cota, reconoce el software el plano sobre el que yo voy a hacer esa cota. Ven que acá se hizo ese redondel, entonces de acuerdo a cómo incidió el láser
y cómo fue la registración de una escena con otra y demás, puede reconocer planos automáticamente. Bueno, no sé por qué se quedó. Bueno, ven que acá en las opciones o en los seteos del proyecto hay un listado de proyecciones. Esto de alguna forma lo que hace es mantener las coordenadas originales y las nuevas coordenadas que ustedes definan las va a tomar de acuerdo a un determinado sistema de coordenadas, pero que igualmente lo que ustedes hagan no va a dejar de ser plano, no va a dejar de ser un sistema de coordenadas cartesiano, y esto un poco lo que sirve es como para dejar en el archivo la información de en qué sistema de coordenadas está. No se pueden cargar nuevas, está bien. Obviamente no están las de Argentina. Si ustedes lo quisieran poner que es tal coordenada UTM, lo podrían hacer y que quede ahí plasmado. Además, también lo que pueden hacer es definir acá cómo quieren que se llame cada una de las coordenadas. Entonces, si le quieren poner en vez de X, Y, norte y este, lo pueden hacer. Ustedes, si fueran a trabajar con coordenadas Gauss-Krug en el marco Postgres, lo que deberían hacer es dejar ahí vacío, que no diga nada, y ustedes cuando envían el archivo informan que están bien. De igual forma que podíamos hacer cuando estábamos registrando, fíjense que acá la visualización también puede ser por RGB, por intensidad. En este caso la intensidad las pone con esta escala de valores, ¿sí? De rojo a violeta. Y esta es más típica que se vea cuando uno ve intensidad en los 9 puntos. Fíjense que las zonas negras en general suelen tener una intensidad mucho más baja, ¿sí? Porque el reflejo es mucho menor. Fíjense cómo se nota acá en este caño, que de rojo pasa a verde y amarillo. También lo pueden ver por elevación, pero bueno, en este caso toma, no sé, por un rango tan grande. Bueno, mejor. Sí, fíjense cómo el piso tiene un color y la parte de arriba de las torres tiene otro. Sí, está bueno. Se agradece nota ahí. Quizás para este tipo de trabajos no es Está bueno. Lo que más les sirva, pero bueno, en algún caso quizás sí es. Esta otra, que se llama normal, fíjense cómo lo que está haciendo es esos planos que yo recién les decía que reconoce el software, se los está marcando de colores distintos. Fíjense cómo este plano es verde, este de acá tiene otro color, este tiene otro color, y fíjense cómo los planos paralelos tienen todos colores similares. ¿Sí? Fíjense como cuando veo de un lado la 9 puntos, tiene todo el mismo color, cuando lo veo otro, tiene todo el mismo color. Y por último, Scan Location, lo que hace es colorear la 9 puntos según desde qué escena fue tomada. Entonces, fíjense cómo claramente esta escena está coloreada de este celestito. ¿Sí? Entonces, todos los puntos son tomados de esta escena, se ven en ese color. Esta claramente es de este color amarillo, esta es violeta, esta de acá es como más verde. ¿Sí? Voy a volver a RGB. Y de acá, no sé si hay mucho más que les sirva. Acá tienen distintas formas de iluminación. Yo en general me parece que esto no tiene mucho sentido tocarlo, pero bueno, quizás en algún caso en particular algunas cosas se vean mejor con algún tipo de iluminación que otra. Yo generalmente lo dejo todo así, sin ningún tipo de iluminación especial. Me parece ser todo más parejo y es más uniforme, es más fácil de ver. Acá pueden cambiar el tamaño del punto, ¿sí? Más grande, más chico. Algo que les puede pasar cuando trabajen con coordenadas muy grandes, como son las Gauss-Krug, es que como arrancan un sistema de coordenadas que probablemente esté en 0, 0, o sea, muy cerca del origen, y lo pasen a un sistema de coordenadas muy grande, lo que tienen que hacer
lo que les puede pasar es que la nube de puntos se visualice mal, como que pareciera que tiene un error, que se ve como por partes sí, por partes no. Para verlo bien, vienen acá, esto es lo que es relativo al sistema de coordenadas de los puntos, y tocan Update Origin. Entonces eso va a hacer que el sistema de coordenadas se mueva a un lugar más cerca de las coordenadas que ustedes le dieron a la nube de puntos y resuelve el problema. Bien, y después, esto acá es bastante intuitivo. Perdón, acá. Cuando ponen el mouse acá arriba les explica cómo funciona cada una de estas funciones, pero de acuerdo al modo en el que ustedes elijan de acá, pueden moverse por la nube de puntos. Entonces fíjense, esta que se llama Fly, que es como un avioncito, lo que te permite es volar a través de la nube de puntos. Y con la ruedita van cambiando la velocidad. Entonces esto a mí me resulta útil este modo, por ejemplo, para navegarla, para mostrarle algo a alguien, para encontrar algún detalle que necesito ver. Y demás. Bien, lo último que les quiero mostrar antes de mostrar la exportación es que fíjense que acá donde yo manejo las capas, también tengo esto, que son, se llama View States, o sea, estados de visualización. Yo acá tengo algunos. Puede ser que están mirando para cualquier lado, porque esto ya cambió las coordenadas de cuando lo hice. Pero básicamente lo que son distintas como imágenes que yo guardo. ¿Cómo las guardo? Bueno, busco algún lugar que me interesa mostrar. Así funciona. Agregan uno acá, pum, esta imagen, y después, si yo toco acá, en ese play, me va a ir pasando por cada una de las estados de visualización que tengo, y esta misma, cuando ustedes, no me acuerdo cómo se para esto, ahí está. Fíjense que al lado tienen esto que se llama Export Animation, entonces cuando ustedes tocan acá pueden guardar esa animación que es una secuencia de una a una de esos estados de visualización que ustedes pusieron con este tiempo de pausa en cada uno y este tiempo de transición entre cada uno en algún formato de video. Por ejemplo, en MP4 a 1080p o 4K. El video que yo armé, que les pasé, está armado como de esta forma. Esto puede ser útil para mostrar a un cliente, para el proyectista cuando tienen que hacer algo o ver algún detalle. Ustedes le pueden mandar directamente o la imagen o el video de imagen. ¿Bien? Bueno, de vuelta acá en el menú de Home, acá tenemos Import y Export. Vamos a exportar. Y los formatos de exportación son tres, básicamente. Uno es el RCP, que también es el formato con el que se guarda el proyecto de recap. Si ustedes van a trabajar en un software externo, mi recomendación es que lo exporten como RCP en vez de guardarlo como RCP, porque hace un paso previo, que es eliminar puntos que de alguna forma son redundantes. Entonces, ahora creo que nos lo van a preguntar, se los voy a mostrar. Aparece un cartel en el que dice, bueno, ¿cuántos milímetros querés que sea la separación entre cada punto? Y, por ejemplo, por defecto creo que aparecen 5 milímetros. Entonces, si hay puntos que están más cercanos a 5 milímetros, los bola. Y entonces, la nube de puntos también pesa un poco menos y es más fácil de navegar. El RCP guarda toda la información que ustedes tienen acá en Recap. Es un formato de Autodesk, entonces va a funcionar principalmente en los software de Autodesk, pero hay otros software de terceros que también lo reconocen, porque como Autodesk es una empresa tan grande, la mayoría de los software trabajan con sus formatos. Los otros dos formatos que hay son el PTS y el E57. Los dos formatos son formatos libres, son formatos abiertos que usan todos los programas y tienen una diferencia fundamental. El PTS PTS es de Points,
es un formato que guarda nada más los puntos. Podría decirse que es un formato no estructurado. Entonces, no guarda la información de dónde fue tomado cada punto, o sea, desde qué escena fue tomado cada punto. Para algunos software, sobre todo los de reconocimiento automático de geometrías, eso es muy importante, que sí se sepa desde dónde fue tomado. Entonces, el RCP es un formato estructurado, el E57 también es un formato estructurado, el PTS no. El PTS es básicamente un archivo de texto que guarda las coordenadas de cada punto. Y es pesadísimo. Salvo que se lo pidan en ese formato, la verdad es que probablemente nunca lo use. El E57 también es un formato bastante pesado, pero es un formato estructurado universal, entonces puede ser que lo usen bastante más a menudo. Y el RCP es un formato mucho más liviano, no sé si mucho más, pero es un poco más liviano. También lo que tiene la particularidad de que está fragmentado, o sea, no es solamente el archivo RCP que uno tiene que entregar, sino también toda esta carpeta que tiene la información de cada una de las escenas y demás. Pero bueno, el archivo de proyecto es más liviano y hace que corra más rápido en los programas de Autodesk. Claro, que lo van a trabajar en otro software, exporten en RCP por más que ese sea el formato que lo necesitan. Porque si yo vengo acá a guardar como, también lo puedo guardar en RCP, ¿ven? Pero no es exactamente lo mismo lo que estoy guardando. ¿Sí? Es como que, perdón, es como que en Save As es el proyecto y en exportar es la nube de puntos. Fíjense que acá dice, de hecho el tipo es distinto, ¿ven? Que dice Unified RCP, o sea, es un RCP unificado. Y en cambio, cuando voy a Save As, dice Autodesk Recap Project. ¿Sí? Son la misma extensión, pero es un poco distinto la información que guardo. La voy a exportar, ven y me dice, vas a unificar la información, entonces eso hace que sea todo un mismo archivo de escaneo, pero como les decía, es un archivo estructurado, entonces se sabe de dónde se tomó cada uno. Bueno, lo voy a parar porque yo ya lo he exportado. Bueno, entonces ya de acá, digamos que ya sacamos la nube de puntos que está registrada, chequeada, ¿sí? O sea, hicimos un chequeo de que esté bien, de que las cosas coincidan. Y si pudimos sacar un informe de cómo estaba registrado eso, que es esa TXT que les comentaba. Pudimos ver notas, dejar notas en la nube de puntos para el futuro, para alguien más que lo abra, alguien que tiene que trabajar con esto. Pudimos medir, podemos hacer mediciones sobre la nube de puntos de caños, que autorreconoce las formas. Podemos medir sobre planos, alturas, etc. Y exportamos una nube de puntos que nos sirve para ir a otro software. ¿Cuáles pueden ser los otros software? Que eso es una de las cosas que ustedes me comentaban. Bueno, fíjense que acá yo tengo abierta la nube de puntos en AutoCAD, ¿sí? De hecho, la tengo, ahí está. Tengo un proyecto de cero, sí, vacío, y en insertar, yo tengo esta opción que es attach, o sea, como adjuntar, le voy a adjuntar la nube de puntos, ¿sí? Fíjense que uno de los formatos que puede abrir Autodesk es el RCP. También podría importar un E57, otros formatos, pero esos formatos, la única forma que tengo de abrirlos en AutoCAD es metiéndolos en el archivo. Acá yo lo que estoy haciendo es que la nube de puntos, al adjuntarla, funcione como un archivo externo, como una referencia externa. Entonces, cuando yo la abra, no va a pesar en el archivo va a fluir, ¿sí? No vamos a tener el problema de que el archivo pese un montón. De hecho, si yo guardo este archivo, va a pesar, no sé, creo que 5K, muy poquito, que es lo que pesa cualquier archivo WG vacío, es como si estuviera vacío. La única información que tiene es dónde tiene que ir a buscar esta nube de puntos para mostrarla. Bien, después hay un montón de herramientas que se abren en AutoCAD cuando uno tiene una nube de puntos. Fíjense, yo la selecciono
Y de vuelta, tengo algunas de visualización. Fíjense, yo puedo agrandar el tamaño del punto o achicarlo. Puedo tener mayor o menor densidad de la nube de puntos, ¿sí? Por ahí si estoy trabajando en una computadora que no es muy potente, lo puedo bajar. Y tengo también las opciones de navegación, como las que tenemos, parecidas a las que tenemos en Recap. Entonces, por ejemplo, acá yo lo puedo orbitar. Y hacer zoom en el lugar donde necesite. Bien, además también tengo otras de visualización. Fíjense que acá de vuelta estamos en RGB, pero si yo con esta opción le digo que me muestre la intensidad, ¿sí? Me muestra los puntos por intensidad. En algunos casos, esto da más contraste que el RGB, entonces es más fácil de identificar algunas cosas con este tipo de colorización. También podría modificar la transparencia si quisiera. Fíjense que ahí está más transparente. Bien. Después hay otras herramientas, como por ejemplo estos, que son los planos de sección. Son un poco antiintuitivos para usarlos, la verdad, pero bueno, para AutoCAD son necesarios. Entonces yo, por ejemplo, podría pedirle que me arme un section plane utilizando, o sea, plan paralelo a la cara top, que es la que tenemos acá en la visualización del cubo. Entonces ahí generó este plano, ¿sí? Está paralelo al top del cubo. ¿Qué podemos hacer con ese plano? Bueno, en primer lugar, definir cómo queremos que se comporte. Entonces fíjense que si yo lo selecciono, acá tengo la opción de, por ejemplo, decir que quiero que sea un slice. Entonces eso lo que hace es recortar la nube de puntos. Justo acá no quedó muy útil, pero bueno, ahí sí. Podría recortar la parte de arriba y hacer que me muestre solo esto. Entonces cuando yo vengo acá, tengo recortada la parte de arriba, fíjense cómo no sé, aparece el borde del tanque, podría ver con más detenimiento las bases, incluso hasta lo puedo recortar más. Puedo recortar por abajo. Y por ahí, por ejemplo. Exactamente. Y uno por ahí quiere digitalizar una determinada parte, un determinado lugar, por ejemplo las bases, entonces todo lo que está arriba lo recortás y tenés menos información dando vuelta y es más fácil hacerlo. Además, sobre AutoCAD acá, tiene lo que se llaman los 3D OSNAPs. ¿Sí? O sea, AutoCAD tiene los OSNAP, que son el endpoint, el midpoint, el centerpoint y demás, que son 2D. Pero también están los 3D. Entonces fíjense que hay unos especiales que son para 9 puntos. Entonces detecta un centerline, ¿sí? Detecta el centerline de una cañería. Ustedes podrían directamente sobre una cañería dibujar su eje. Detecta planos, entonces uno puede dibujar algo perpendicular a un plano. Detecta bordes entre dos planos, esquinas. Entonces con esto ustedes pueden ir dibujando sobre la 9 puntos. Por ejemplo, tengo estos dos caños. Entonces yo puedo dibujar una línea y pedirle que como un OSNAP 3D utilice el punto más cercano al centerline de un cilindro. Y fíjense ahí cómo lo marca. ¿Lo ven? Sí. Entonces yo toco un punto por acá y de vuelta, repito. 3D OSNAP a el centerline. Y por ejemplo ahí tengo dibujado el centro, el eje, digamos, de esa cañería. En AutoCAD
puede ser engorroso, si uno tiene un proyecto enorme, esto se puede tornar un poco complicado, pero no es imposible, ¿sí? Es una herramienta que ustedes tienen a mano, que seguramente ya usan, que todo el mundo sabe usar. Entonces ven, por ejemplo, acá también me está reconociendo la intersección entre dos planos. Ven que dice nearest to edge. Entonces yo toco ahí, y por acá tendré otro, entonces voy digitalizando, por ejemplo, el borde de la batea. Bien, hay algunas herramientas de extracción automática para AutoCAD que se hacen con el plano de sección que yo les mencioné antes. No se los quiero mostrar ahora porque probablemente no me va a salir y además no es el mejor ejemplo para hacerlo, pero después les busco algún video y se los muestro. Está más pensado en realidad para cuando uno tiene paredes, o sea, es un interior, entonces uno corta la 9 puntos con el plano, como les mostré antes, y esa intersección AutoCAD la puede autodetectar, entonces les va a dibujar las líneas de las paredes, por ejemplo. No es perfecto, no lo hace a la perfección todos los detalles, sobre todo cuando hay muchas irregularidades, pero funciona y les puede ahorrar tiempo. Mucho más acá no se puede automatizar. Es lo máximo, me parece, que da AutoCAD. Un poco esto, reconocer las geometrías de cilindros, entonces uno puede dibujar el centerline, reconocer planos, entonces ayudarlo para digitalizar eso, hacer este seccionamiento automático, no mucho más.